Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, expresó claramente algunos efectos que iban a ser parte de la vida de sus discípulos, de sus seguidores. Cuando pensamos específicamente en aquello, nos damos cuenta que su palabra es tremendamente clara para dar alusión a aquella verdad. Pensamos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 20, en donde el texto bíblico señala: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y con eso lo que el Señor Jesucristo está básicamente declarando es que cuando pensamos en la vida cristiana, cuando pensamos en seguirle a Él, un error que podemos cometer es desatendernos precisamente de aquello que el Señor desea que nos acordemos y que en particular esperaba que sus discípulos recordaran. A lo largo de la historia, tanto de la iglesia primitiva como de la iglesia en general hasta nuestros propios días, la fidelidad del cristiano se ha visto probada a través de elementos que son tremendamente importantes. Por un lado, tal como dice el texto allá, guardando la palabra, atesorando la palabra y compartiendo esa palabra con otros, y así de generación en generación, otros que crean el Evangelio atesorarán esa palabra, guardarán esa palabra y compartirán esa palabra. Y también, tal como dice el texto, vivir en persecución, experimentar oprobios, enfrentar el costo de lo que significa vivir bajo la realidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo los principios y el ejemplo que Él mismo estableció. De hecho, con ese sentido, el apóstol Pedro mencionó en su primera carta que debíamos armarnos del mismo sentido. ¿Cuál? Bueno, que Cristo ha padecido en la carne. Por lo tanto, nosotros, lejos de poder pensar que vamos a poder escapar permanentemente de lo que significa la realidad de persecución, todo aquel que desea vivir piadosamente debe asumir: habrá un costo por seguir al Señor. De hecho, el propio Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 10 las implicancias de esa persecución. Había implicancias que tenían que ver con la política, con la religión y todos los efectos que podríamos tener siendo perseguidos por otros grupos religiosos o activistas. Y también, naturalmente, por aquellas opresiones familiares cercanas que aún podríamos enfrentar, porque Cristo genera una división muchas veces en lo que significan las relaciones familiares, en donde algunos deciden decir sí a Él y vivir para Él, y otros odian con todas sus fuerzas a Él y a aquellos que han determinado avanzar en Él. Mirar la iglesia primitiva es una gran oportunidad que el Señor nos da para poder notar cómo estos elementos, el elemento de guardar su palabra, comunicar su palabra y de enfrentar persecución, son asuntos tan comunes y tan conocidos y que otra vez, debo decir, no debemos desatender. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 8, sin ir muy lejos allá, podemos notar, por ejemplo, cómo la palabra del Señor señala lo siguiente: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, note, anunciando el Evangelio. Y es que es claramente evidente que todos los creyentes que asumen su realidad en Cristo sin poner obstáculos a lo que significa su voluntad, van a experimentar lo que significa el oprobio por seguirle a Él, pero aún en medio de aquello, la comunicación de su mensaje, la comunicación de su verdad. De hecho, es bien interesante que el relato nos muestra cómo Saulo era un agente activo de esa persecución, un hombre que sabemos por la gracia del Señor más adelante fue alcanzado por el Evangelio, y que no podíamos esperar algo diferente, tiene que experimentar exactamente lo mismo. En Hechos 13, y en medio de un mensaje evidente que él está llevando allá en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, la palabra del Señor nos muestra el detalle de lo que ahí sucedió. El texto señala: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron, note lo que dice, persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites.
Por lo tanto, otra vez, ves el mismo patrón allá. Guardar la palabra, atesorar la palabra, comunicar la palabra, personas escuchan la palabra y todo aquello en medio de tiempos de oprobio y persecución. De hecho, cuando llegamos en nuestra Biblia a la historia del comienzo de la iglesia en Tesalónica, no notamos algo diferente. Cuando llegas a Hechos capítulo 17, vas a notar cómo Pablo y Silas se ven envueltos otra vez en la predicación, la proclamación del mensaje. Están allá, obviamente, manifestando con claridad toda aquella realidad de Cristo que debía ser conocida, como dice el texto allá. Pero es interesante, no pasa mucho tiempo para que personas se levanten, aquellos que son enemigos de la cruz y de Cristo, y traten de hacer todo lo posible para manifestar esa odiosidad a aquellos que profesan a Cristo. De hecho, haciendo todo lo posible por alcanzar a Pablo y Silas y darles un buen escarmiento, un buen linchamiento, al no encontrarles, porque ellos partieron a la zona de Berea, dice la Escritura que tomaron a los nuevos creyentes, los metieron en la cárcel, los amenazaron y luego del pago de una fianza les permitieron salir de aquel lugar. De hecho, cuando en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, él tiene que describir lo que sucedió en aquel momento, sus palabras son tremendamente descriptivas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, el texto bíblico señala: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nota, recepción de la palabra en medio de persecución. De hecho, el patrón es tan completo que si simplemente avanzas 2 versículos más, te vas a dar cuenta cómo el texto señala que aquellos que recibieron la palabra la comunicaron a otros. Y los mismos tesalonicenses, dice el texto, son reconocidos por Pablo, porque partiendo de vosotros, dice allá, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es porque donde hemos ido nos hemos dado cuenta que aquel lugar ya ha sido alcanzado por el Evangelio, porque ustedes han comunicado esa palabra que guardaron, que atesoraron primeramente en su corazón. Mis queridos, la realidad de lo que acabo de mencionar es algo completamente consistente en las Escrituras. Momentos de oprobio y adversidad por causa de Cristo y fidelidad en la escucha y la proclamación de su palabra. La fe en Dios debe experimentar momentos en donde ésta será probada. Y aquellas personas que tratan de identificarte con Él van a tratar de hacer lo posible para dejar en evidencia todo el odio que tienen hacia Él. Pero tú y yo, en la fortaleza que el Señor nos ha entregado, debemos seguir en tiempos peligrosos, comunicando y declarando su verdad y nada más que su verdad. La palabra del Señor nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, si tú no tienes problemas por causa de Cristo, debes evaluar si tu vida realmente está siendo piadosa, porque no puedes esperar que no vivas correctamente y no haya allá personas que se disgusten, se molesten, se ofendan, se sientan afectados por lo que esto sucede. Enfrentas de pronto noticias en donde escuchas que gobiernos se levantan en contra de premisas cristianas. Bueno, usted debe saber, eso es una realidad que vamos a enfrentar. Y la evidencia palpable de eso es que mientras más piadosamente queramos vivir, mientras más cuidado queramos tener de nuestros hijos, mientras más defendamos la realidad de las libertades individuales, claramente, más evidente será el hecho de que la oposición se marcará y claramente se expresará. Por lo tanto, la única manera que tiene una persona de vivir fuera de este tipo de oprobios es básicamente viviendo lejos de la piedad, es básicamente viviendo lejos de la integridad, es básicamente asumiendo una vida llena de mundanalidad. Pero lo cierto es que aquello nunca te va a llenar, aquello nunca va a saciar tu alma, aquello nunca será suficiente. El verdadero cristiano encontrará en Cristo su razón de ser. De Cristo sacará todo aquello que es necesario para la vida, la esperanza para lo que significa su propio futuro, pero también la causa de sus adversidades, que a la luz de las Escrituras sabemos son absolutamente necesarias y santificadoras. Recordemos las palabras que Pablo le señaló a los filipenses y tratemos de hacer nuestras
estas palabras. Él le señaló a los hermanos allí: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Note eso, es un don. No solamente puedes creer en Él, sino también Dios te ha preparado para que puedas padecer por Él. Martín Lutero señaló una frase que me llamó muchísimo la atención: si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores una corona de rosas? Si Cristo precisamente vino para dejar ejemplo para que sigamos sus pisadas, y precisamente sabemos su ministerio no fue un ministerio en donde la popularidad, la adulación, el reconocimiento público fueron características evidentes de aquello. Bueno, francamente, es probable que si te disgusta la realidad de Cristo, te está disgustando Cristo. Y si piensas en un camino distinto al que Cristo trazó, bueno, es probable que evalúes realmente qué significa esa relación que has mencionado, vives en Él y para Él. Mis queridos, la verdad bíblica nos enseña que no va a ser fácil, que habrá días duros, que será complejo y por lo mismo, más que intentar relativizar aquellos principios que el Señor estableció, que debemos guardar su palabra y comunicar esa palabra y otros creerán esa palabra y así sucesivamente, y que por otro lado enfrentaremos oprobios, tribulaciones y persecuciones, bueno, lo que debemos hacer es básicamente ir a la palabra del Señor y encontrar el ánimo que existe en ella para que nosotros podamos vivir correctamente en medio de aquella realidad, en medio de aquella adversidad. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses tienen una fuerte composición de aquello. De hecho, si notas con detalle todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que el Señor nos permitirá seguir considerando, podemos ver que el tiempo que los hermanos vivían allá no estaba ajeno a todo lo que hemos mencionado. Ellos están comunicando el mensaje, pero están viviendo de manera muy dura lo que significa la persecución. Judíos religiosos que no pueden aceptar que ahora el Evangelio vaya a los gentiles, están persiguiéndoles y están obviamente maltratándoles. Están llevándole a la cárcel con causas falsas de sedición, por causas falsas que están tratando de demostrar que ellos, francamente, están yendo en contra de lo que sus leyes habían establecido. Pero lo cierto es que cuando miramos la realidad nos damos cuenta que aún Dios mismo estaba permitiendo aquello para fortalecer lo que significaba su propia fe y su propia conducta. De hecho, las propias cartas nos enseñan no cómo arrancar de aquello, sino precisamente cómo mantenernos firmes en medio de aquella situación. Las lecciones dadas que nos otorgan profunda esperanza son tremendamente preciosas. En la primera epístola de Pablo, él alienta el corazón de los creyentes diciendo algo que francamente es un motivo de gran gozo para ti y para mí. El saber que sin importar el oprobio que tú y yo podamos vivir en este mundo, ese oprobio algún día se va a acabar, va a terminar. Claramente es algo que nos permite avanzar. Déjeme decirlo de esta forma, el saber que Dios ha prometido por su palabra que llegará un día en donde no va a haber ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más clamor, ni más muerte. Francamente es algo que estimula nuestro corazón. Leer los testimonios de aquellos hombres que a lo largo de la historia han muerto por causa de Cristo es profundamente impactante. Y considerar cómo ellos hacían lo que francamente usted y yo deberíamos hacer. Atesorar esa ciudad celestial, nuestra verdadera patria, esa patria perfecta. Es algo que francamente nos estimula. Y Pablo quiere otorgar a los hermanos en Tesalónica un profundo aliento en cuanto a que no solamente es un día se va a acabar, sino también en cuanto a que aquel mayor dolor que el mundo va a experimentar, precisamente ellos no lo van a enfrentar. De hecho, si me acompañas en tu Biblia, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 10. La palabra del Señor señala allí: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis queridos, cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que vendrá un tiempo de ira, un tiempo de angustia. Vendrá un tiempo que es reconocido en el Antiguo y el Nuevo Testamento como el día de Jehová, el día grande del Señor. Aquel tiempo en donde sabemos la tierra será juzgada por todo lo que ha significado aquella maldad y negación que han manifestado en contra de Dios.
Y Pablo está diciéndole a los creyentes, bueno, ustedes serán quitados de aquel tiempo de prueba, de la ira venidera, porque francamente el Señor les ha permitido ser protegidos de aquella situación. Acompáñame por favor al capítulo 5 de 1 Tesalonicenses y mira cómo aquel principio francamente se repite. Si usted está allá en el capítulo 5, voy a leer simplemente los versículos del 3 al 9, hablando específicamente de ese día grande y terrible, este periodo que sabemos por la Escritura abarcará 7 años de la historia, en donde todo será francamente episodios de juicio de parte del Señor. La palabra del Señor dice, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, note ellos, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Note lo que sigue diciendo el 4, más vosotros, note eso, vosotros, hace la diferencia entre ellos y vosotros. Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día grande y terrible de Jehová, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, note otra vez el contraste, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Note lo que dice allá el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire el verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Por qué? Porque bueno, ese momento de ira, por más difíciles momentos que han pasado en la tierra, será un momento que ustedes no enfrentarán, por el contrario, que disfrutarán íntimamente la presencia preciosa de su Señor, Al comenzar la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, usted va a notar allá cómo nuevamente las persecuciones, el oprobio son descritos. Si va allá al capítulo 1 de 2 a los Tesalonicenses, versículo 4, notará que el texto dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y está diciendo, son reconocibles porque están enfrentando momentos difíciles. Pero lo cierto es que deben saber dos cosas, dice Pablo allá. En primer lugar, según el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios. Es porque en medio del oprobio el pueblo de Dios se fortalece. En medio de las dificultades nuestra fe resplandece. Y también continúa diciendo en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y señala con eso que todos aquellos que han provocado escarnio, oprobio y efecto al creyente tendrán su justa retribución. ¿Cuándo? Mira lo que dice versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo tanto, en aquel día, ese día horrible de expectación, de juicio, aquellos que atribularon a los creyentes recibirán su justa retribución. Ahora bien, por más que aquella lección ha sido dada, por más que Pablo ya ha explicado eso con claridad, por más que Pablo ya ha expresado aquella realidad que circunda los momentos complejos del creyente, llama profundamente la atención el saber que habrá ocasiones que esos mismos momentos de oprobio terrenal van a generar ciertos momentos de confusión, va a generar en nosotros ciertos momentos de humana debilidad. Es que cuando estamos realmente siendo afectados por otros, no podemos negar que este corazón que todavía sigue permeado por el pecado se ve expuesto a momentos difíciles. Pensamos muchas veces que no hay esperanza cuando la hay. Pensamos en muchas ocasiones que Dios no está conmigo cuando francamente Él lo ha prometido. Pensamos en algunos momentos que no merezco lo que me está sucediendo cuando francamente Dios dice que todas las cosas me ayudan a bien y que obviamente tiene un propósito para con nosotros. Escuchamos voces que no deberíamos escuchar cuando estamos francamente siendo efectos o afectados por el oprobio. Atendemos consejos que nos distancian muchas veces de la verdad. Asumimos como importante lo que es bíblicamente irrelevante ante Dios. Y en muchas ocasiones dejamos que nuestras emociones vayan por sobre aquella teología que nos salvó, aquella teología que nos santificó. En algunas ocasiones hacemos lo mismo que el salmista en momentos específicos está declarando con profunda sinceridad,
Clamamos como en el Salmo 42, diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? O como en el Salmo 44, ¿por qué te duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y así como el salmista lo hacía, dentro de los mismos capítulos, tenemos que nuevamente ir a la verdad y darnos cuenta, no son las emociones, es la verdad objetiva de Dios. Nos hace bien recordar lo que Él ha dicho, nos hace bien ser coherentes con aquella expresión. ¿Recuerdas el primer texto que mencioné? Cuando comenzamos este tiempo juntos, allá estaba describiendo lo que Jesucristo había señalado en Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y llama profundamente la atención que aquellos dos elementos que he mostrado cómo avanzan en la vida del cristiano hasta nuestros propios días, la persecución por causa de él, manifestada por diferentes motivos, y por otro lado lo que significa el hecho de proclamar su verdad, era algo que francamente Jesús quería que no fuese olvidado. Él comienza diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y es muy interesante que precisamente aquella porción que nos convoca en esta jornada termina con palabras de Pablo diciéndole a los creyentes, hey, no se olviden de la verdad, para mantenerse bien en los tiempos difíciles que acá tendrán que vivir, no se olviden de la verdad. Acompáñenme por favor en su Biblia, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Nuestro Señor, que sabía precisamente allá en Juan capítulo 15 lo importante de la lección dada, como para no olvidarlo, Él desea que nosotros podamos recordar, tal como los discípulos, aquello que hemos aprendido de su verdad. Los tiempos difíciles van a venir, las situaciones complejas vendrán, pero no te engañes. Sabemos que las Escrituras nos han prometido ser librados del momento más oscuro de este mundo y por otro lado tenemos la posibilidad de vivir en este tiempo difícil con su gracia, con su ayuda, en conformidad a su verdad. Según a los Tesalonicenses entonces, capítulo 2, versículos 1 al 5, la palabra del Señor dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera palabra o nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Bueno, esa fue la introducción. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder tener esta palabra con nosotros. Gracias, Señor, por el texto bíblico precioso, porque, Señor, a través de él tenemos vida, como dice tu palabra. Y, Señor, aunque debemos reconocer que nuestra carne no está cómoda con la adversidad, que francamente, Señor, nuestra debilidad se siente completamente insuficiente para enfrentar los costos de seguir dignamente al digno de los dignos, nosotros también sabemos, Señor, que tú te encargas de poder dar la fortaleza y el equipamiento necesario para poder resistir. Y, Señor, también nos entregas a través de tu palabra todas las herramientas necesarias para que no caigamos en el error, no nos confundamos, no seamos vulnerables escuchando voces ajenas a ti. Y que, Señor, por sobre cualquier otra cosa, tu palabra sea la que llene nuestra meditación y tu palabra sea la que salga abundantemente de nuestra boca. Señor, ayúdanos a poder comprender de buena manera lo que el texto bíblico nos enseña. Y, Señor, ayúdame a poder compartir con fidelidad lo que tú deseas que tu pueblo pueda conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de todo lo que Pablo ya ha mencionado en el capítulo 1, él desea conectar aquella realidad con esta nueva información que va a estar otorgando. Ahora decimos nueva información básicamente porque Pablo, sabemos, se ha enterado de que algo ha estado sucediendo en medio de la iglesia en Tesalónica. Si bien es cierto, ellos se han mantenido fieles, han tratado de preservar lo que significa la comunión unos con otros en medio de gran adversidad y aún la proclamación del mensaje pasando incluso sus propias fronteras locales. Lo cierto es que la vulnerabilidad de la opresión podía afectarle fuertemente.
Y precisamente esos momentos de vulnerabilidad son usados por Satanás y los suyos para tratar de afectar emocional y espiritualmente la vida de los creyentes. Tal como el texto bíblico nos enseña allá en el capítulo 2, versículo 2, los creyentes estaban moviéndose fácilmente de su modo de pensar. Literalmente estaban siendo sacudidos en conformidad a algo diferente a lo que Pablo les había enseñado. Es decir, Pablo les había declarado la verdad, la Biblia había sido clara con ellos, pero de pronto estos momentos de oprobio más el efecto de los enemigos de Cristo estaba sacudiéndoles y estaba de alguna otra manera moviendo su modo de pensar. Luego Pablo utiliza otra palabra, la palabra conturbéis. Ellos estaban básicamente conturbándose y la idea literal allá es asustados o alarmados. Algo estaba pasando allá que les estaba afectando profundamente. De hecho, esa palabra conturbado en el griego denota la idea de voces. Es como si realmente yo quisiera detenerme para pensar en lo que debo pensar, para meditar en la palabra, pero me cuesta muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay voces que están diciendo un montón de cosas diferentes a lo que la Biblia enseña y de pronto me están alarmando, me están asustando. Bueno, precisamente eso es lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Y eso tenía que ver específicamente con la información que estaban recibiendo en cuanto a lo que dice el texto, la segunda venida, y en particular lo que dice allá como nuestra reunión con Él. Mire otra vez, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Mire, Pablo ya ha hablado sobre eso. Primero los Tesalonicenses 4, el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos al Señor y Salvador, quien vendrá y tomará a los suyos y los juntará con Él. Y cumplirá aquella determinación que el propio Señor Jesucristo había declarado en Juan capítulo 14. Los tomaré a mí mismo y los llevaré para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y aquello preciso que se conoce en la Escritura como nuestra reunión con Él estaba siendo atacada por la información que otros estaban señalando y eso hacía que francamente ellos se alarmaban. Ahora, ¿qué era lo que otros estaban señalando? Mira, fíjate lo que dice allá el texto al final del versículo 2. En el sentido de que el día del Señor está cerca, o literalmente, como señala, y varias versiones lo dicen así, el día del Señor ha llegado. Mire, algunas personas estaban diciendo que el día grande y terrible del Señor ya estaba sucediendo. Y ellos están ahora en un momento de gran confusión, porque dicen, bueno, Pablo dijo que el Señor nos iba a librar de la ira venidera. Pablo dijo que nosotros no somos del día, somos del día, no de las tinieblas, que nosotros no enfrentaríamos la hora de la prueba que iba a enfrentar el mundo entero. Y de pronto, la tribulación que estoy viviendo, que es fuerte, me hace pensar más las voces que estoy escuchando, que realmente estoy en medio del día del Señor. El día del Señor llegó. Y ellos están confundidos, muy confundidos. Ellos están sacudidos, afectados. ¿Qué fue lo que realmente Pablo nos dijo? ¿No le entendimos bien o lo expresó mal? Ahora esto yo creo es muy interesante. Es porque si la enseñanza bíblica hubiese sido que el arrebatamiento de la iglesia era el final de la tribulación, no tenían ninguna razón para estar sacudidos. Es porque era obvio, lo esperaban, sabían que eso iba a pasar. Simplemente debían estar confiados en que ese día llegara. Pero como francamente la lección que había sido asimilada por ellos era que ese día no iba a ser un día para ellos, francamente están profundamente conturbados, profundamente afectados. Mis queridos, hay principios importantes que debemos reconocer. He mencionado eso. Somos vulnerables. De pronto conocemos lo que dice la palabra del Señor, escuchamos lo que dice, hemos citado ciertos versículos, pero ay, cuánto cuesta recordarlos, cuánto cuesta vivirlos cuando estamos enfrentando oprobio. Muchas veces pensamos que lo que estamos enfrentando es lo más grande que pudiésemos enfrentar. Y lo cierto es que nos olvidamos al no recordar de que francamente el Señor ha dicho que no nos da algo que no podamos soportar y que juntamente con la prueba Él permite la salida. Pensamos muchas veces que vivimos situaciones que son sobrehumanas y precisamente Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10 allá que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y mis queridos, necesitamos considerar el peligro
en el cual estamos, el peligro al cual nos exponemos cuando francamente descuidamos o desatendemos, no recordamos y nos afirmamos en aquello en lo cual hemos sido enseñados por la palabra de nuestro Dios. Ahora, mire con atención qué es lo que está sucediendo acá. Ellos están escuchando voces externas y esas voces obviamente están haciéndoles luchar emocionalmente, verse afectados por lo que significa aquello que habían oído. Y precisamente aquello nos da un principio, que será el principio que abordaremos hoy con mayor detalle, es que debemos tener, así como ellos, cuidado con aquellas fuentes incorrectas, Miren lo que dice, versículo 1, allá en su Biblia, hasta el versículo 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o el día del Señor ha llegado. Mis queridos, es natural asumir que luego de la escritura de la primera carta de Pablo a los creyentes en Tesalónica, orientándoles hacia la verdad, surgieron de pronto falsos maestros que trataron de implantar su propia enseñanza, que trataron de interpretar los días bajo su propio antojo y trataron de explicar esos días a otros. Debo decir con franqueza que eso es real y ha pasado a lo largo de la historia. Personas se han levantado tratando de interpretar los días de una manera distinta a la que Dios precisamente los interpretó. Y frente a aquello, muchos creyentes caen en el error de alejarse o de distanciarse de la verdad de la Escritura y se dejan llevar simplemente por aquello que suena, que tiene algo de sentido, pero que francamente está lejos de la verdadera verdad. Mire allá, 3 fuentes de información que estaba recibiendo la iglesia en Tesalónica y que estaban haciéndole sacudir de aquello que nunca debió haberle sacudido. Dice allá en primer lugar el Espíritu. Note, no, ni os conturbéis ni por Espíritu, dice el texto allá, en primer lugar, ni por Espíritu. Y la idea apunta básicamente a la idea de un falso maestro que señalaba tener un espíritu de profecía particular que estaba declarando una verdad que ellos debían reconocer. ¿Cuál era esa verdad? Bueno, estamos en el día de Jehová, el día grande y temible de Jehová. Por lo tanto, deben creerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un espíritu de profecía para decir que esto es verdad. Y por lo tanto, allá tienes a los creyentes luchando con eso. A ver. Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, con las marcas de Cristo, nos ha llevado al Evangelio y nos ha dicho la verdad. Y de pronto viene otro que dice tener un espíritu particular y nos está diciendo algo que es distinto a la verdad. Ay, ¿qué es lo que debo hacer acá? Otra vez, necesitas recordar lo que la palabra del Señor dice. Déjeme mostrar un ejemplo muy práctico de esto que puede ayudarnos mucho a comprender lo que realmente está sucediendo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Muy interesante, varias cosas para mencionar allá. En primer lugar, el apóstol Juan está diciendo, no le creas a todo el que te dice que tienes que creerle. Buena cosa, ¿o no? Algo que vale la pena que tengamos en consideración nosotros también. Sino que lo que debemos hacer es probar, examinar, evaluar realmente si la persona que está hablando allá es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta de aquello? Bueno, francamente de la siguiente manera. Si aquella persona confiesa, y dice Juan allá, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, básicamente, si aquella persona reconoce que Jesucristo se encarnó, algo que en aquel momento muchos no creían, es decir, simplemente había sido una ilusión, y que confiesa que Él es Jesucristo, es decir, el Mesías, la deidad misma, bueno, francamente es de Dios. Ahora, ¿por qué sé que aquella persona que dice aquello es de Dios? Bueno, porque está diciendo lo que la Biblia dice. Simple, lo que la Biblia dice, no fuera de la Biblia. Pero si aquella persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, bueno, francamente, no es de Dios. Es decir, si aquella persona va en contra de lo que la Biblia dice y trata de profesar una nueva verdad, por más que diga que es del Espíritu, bueno, francamente vale la pena que tú y yo sepamos marcar las diferencias, sepamos mantener la distancia, porque puede claramente, bíblicamente, ser reconocido
como un falso profeta. El hecho de que la Biblia mencione espíritus acá dice mucho. Es porque usted debe saber que la fuente de todas aquellas falsas enseñanzas está supeditada al poder de Satanás y sus demonios. Francamente, cuando alguien toma un lugar de autoridad sobre otros y comulga algo señalando que aquello viene del Espíritu, pero la palabra no lo dice, francamente, hermanos, usted y yo debemos saber, eso no es de Dios. La idea de Juan allí es dejar en evidencia a quienes negaban el carácter humano y divino de Cristo y señalar la forma para saber si realmente es correcto. Es que la Biblia lo diga, que la palabra lo exprese. Si no está acorde con la palabra, bueno, francamente, no lo creas, no lo creas. Si vuelves allá, según a los Tesalonicenses, notarás que había una segunda fuente incorrecta de información. Dice en primer lugar, ni por espíritu, y en segundo lugar dice, ni por palabra, ni por palabra, ni por palabra. Bueno, eso es bien interesante. Yo debería señalar, la palabra era un uso correcto de lo que debía ser la promulgación de un mensaje eficaz. Dios había establecido que aquella verdad iba a ser comunicada por los suyos de buena manera y los otros iban a atender precisamente aquello que se señalaba en el texto. Cuando miras allá lo que Pablo está haciendo, precisamente notarás que él está utilizando la palabra para argumentar la fortaleza de su argumento. Si vas al versículo 5, por favor, notarás que el texto dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y no te está dando un peso, ¿no? Es decir, yo les estaba diciendo la verdad. ¿A través de qué manera? Bueno, por mis palabras, les estaba expresando aquello. Note lo que dice el versículo 15, si avanza un poco más allá. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, note, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo está declarando claramente que la palabra es usada para comunicar la verdad. El punto es que la gran diferencia entre lo que Pablo hacía y lo que estos falsos maestros estaban haciendo es que todo lo que Pablo señalaba podía ser explicado bíblicamente. A mí me impresiona eso, pero la Biblia reconoce a los hermanos de la iglesia de Berea, porque cuando Pablo les enseñaba algo, ellos iban a las Escrituras para saber si estaba conforme a lo que Dios había dicho. Pero cuando Pablo está enseñándole a los bereanos, todavía el canon bíblico no estaba completo. Muy interesante. Pero aún todo lo que decía podía ser respaldado, fundamentado y basado en la palabra del Señor. Mis queridos, la manera correcta para poder saber si una palabra viene de allá, de verdaderamente Dios, es que esta palabra tenga su sustento en la Escritura. Si alguien te dice, tengo palabra de Dios para ti, es bueno que le digas capítulo y versículo para no olvidarlo. Es porque la forma que Dios desea hablar a su pueblo de manera eficaz, veraz y perfecta es a través de su palabra. El mejor portavoz de su palabra es aquel que dice lo que dice su palabra. Es porque su palabra es la que no llega vacía. Es porque su palabra es la que convierte el alma. Es porque su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es porque su palabra hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No importa lo lindo que te diga, no importa lo hermoso que suene, si no está en su palabra, no puedes asumirlo como verdad. Y Dios desea que usted y yo comprendamos aquello. En aquel momento, algunos charlatanes estaban argumentando que tenían una palabra para ellos. Esa palabra decía, el día de Jehová ya llegó, el día de Jehová ya llegó. Y ellos están allá luchando, a ver, no. Pablo dijo que el día de Jehová todavía no iba a llegar. Pablo dijo que el día de Jehová no lo íbamos a experimentar. Pablo ha mencionado cómo será ese día de Jehová. Y todo el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento han dicho vez tras vez lo terrible de ese día. Y claramente no es igual. Por más duro que sea lo que vivo, no es igual. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, recuerde lo que aprendió. Vaya a la Escritura. Una tercera fuente incorrecta, según el texto bíblico, era una carta. Note lo que dice el texto otra vez. Estás allá, capítulo 2 de segunda a los Tesalonicenses, versículo 2, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Muy interesante. ¿Qué habían hecho algunos charlatanes de aquel tiempo? Bueno, básicamente tenían un escrito y decían, bueno, este escrito lo escribió Pablo, lo escribió Silas, lo escribió Timoteo. Y dice lo siguiente, hermanos, me desdigo de todo lo que les enseñé anteriormente y todo lo que dice el Antiguo Testamento, me desdigo de la información que ustedes ya habían aprendido, el día de Jehová ya lo están viviendo. Y de pronto, ¿Pablo dijo esto por carta?
Pablo dijo esto. ¡Wow! ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y bueno, otra vez, ¿no quieres aceptar falsificaciones? No importa el modelo o la forma en cómo alguien trate de expresar algo lejano a la palabra del Señor, tú necesitas desecharlo. Necesitas desecharlo. De hecho, queridos, a lo largo de la historia de la Iglesia, las falsificaciones escriturales fueron parte activa de aquello que generó caos y confusión. Conocerá, por ejemplo, la existencia de lo que se conoce como libros apócrifos o aquellas cartas de pronto escondidas que aparecen y que personas dicen, ahora tenemos una nueva verdad. Y bueno, yo debería decir, es probable que encuentre allí alguna información histórica de valor, es probable que encuentre allá algo interesante para leer, pero lo cierto es que la verdad ha sido ya sellada, la verdad ha sido declarada y Dios consistentemente ha tratado de dejar de manera escrita todo aquello que tú y yo necesitamos saber para la vida y la piedad en su santa palabra. Mis queridos, por más astuto que sea aquellos que se levantan en contra de la verdad, por más que traten de manifestar un nuevo documento que dice una nueva verdad, si ésta se opone a la palabra del Señor, francamente, hay que desecharlo, hay que desecharlo. De hecho, es tan interesante como Pablo tomó tanto cuidado por este tipo de abuso que algunos querían hacer, que si vas al final de 2 a los Tesalonicenses, mire capítulo 3, mira la manera como él se despide, bien interesante. 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. ¿Nota lo interesante de eso? Ahora con la información que te doy, nota cuán interesante es aquello, es decir, él está diciendo, mire, esta es mi letra, por si acaso, este soy yo, Pablo, así escribo yo. No te olvides, si viene otra letra distinta, por favor, no, soy yo. Él quería cuidar, quería saber y expresar que el peligro era real, pero que claramente habían formas en cómo evitar ese peligro, y la primera es, sé fiel a la palabra, sé fiel a la palabra. Mis hermanos, lo que realmente estaba pasando allí era muy grave, era francamente muy grave. Falsos maestros habían ido a Tesalónica con enseñanzas que aumentaban la confusión de la iglesia allá, la angustia de la iglesia, y obviamente minimizaban la gloria de Cristo en su venida para encontrarse con los suyos. Claramente lo que hacían con aquello era tratar de afectar la esperanza, aquello que hacía que el creyente pudiese animarse uno a otro con esas palabras. Y lo que francamente estaba provocando allá era algo que sabemos estaba afectando estos corazones que estaban tratando de enfrentar con fortaleza aquel momento difícil que experimentaban. Es por eso que con total claridad Pablo comienza el versículo 3 con una declaración fuertísima, una prohibición activa. Note lo que dice allá el versículo 3 al comenzar: nadie os engañe en ninguna manera. Y con eso, una prohibición absolutamente fuerte para concluir esa porción. Nadie te engañe en ninguna manera. Literalmente, la idea es: no permita que nadie, por ningún medio, por ningún método, por ninguna forma, lo lleve a un mal camino, a un desvío del camino. Y es bien interesante que Pablo utilice precisamente esas palabras, porque hacen eco de las palabras que Cristo utilizó tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas cuando habló de los sucesos escatológicos. Él dice varias veces, nuestro Señor: no os engañéis, no os engañéis, no os engañéis. Y precisamente Pablo utiliza esa frase para decir a los creyentes en Tesalónica que nadie los engañe, no os engañéis. La iglesia va a enfrentar amenazas constantes de parte de Satanás. La Biblia expresa allá en los Corintios que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Y no es casualidad que sus propios emisarios puedan disfrazarse como ángeles de luz, que parece que son buenos, que parece que tiene sentido, que parece que es real, pero no hace otra cosa que alejarme de la verdad, alejarme de aquello que realmente es importante. Y él dice: no te engañes, no te engañes. Pablo desea que los creyentes no sean fluctuantes o sacudidos, como dice el texto. Le dirá más adelante a los efesios: fluctuantes en cuanto a lo que significa su doctrina, llevados allá por todo viento de enseñanzas distintas. No, firmes en lo que has aprendido, firme en lo que realmente la palabra te ha enseñado, para no seguir la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice Efesios 4:14. Mis queridos, según 2 Corintios 4:2, debemos estar alerta de aquellos que adulteran la palabra de Dios.
Según Romanos 16, 18, debemos tener cuidado de aquellos que engañan los corazones de los ingenuos. Según 2 Timoteo 3, 13, debemos tener conciencia de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es que ya, tal como enseña su palabra, muchos engañadores han salido por el mundo. Por lo tanto, mis queridos, hay que ir a la fuente correcta. Hay que ir a la verdad. Hay que ir al capítulo y el versículo. Hay que ir a la base de lo que fortalece nuestra fe. Hay que ir al fundamento de aquello que ha sostenido nuestra vida para poder mantenernos firmes cuando venga el día difícil en donde tengamos que enfrentar los oprobios que humanamente Dios permitirá que pasemos mientras estamos en esta tierra. Y no dejarnos engañar por cualquier estrategia, idea o pensamiento de hombre asociado con la escatología o con cualquier otro elemento que trata de señalar, explicar o argumentar aquello que Dios no ha señalado, ni ha expresado, ni ha argumentado. La esperanza correcta del regreso de Cristo no solamente, según la Biblia, va a generar responsabilidad y pureza en aquellos que la han asimilado, sino que también el gozo. No permitas que en medio de momentos difíciles, pensamientos fuera de la verdad, te roben ese gozo. Y con fuerza, con fortaleza, con valentía, con integridad, acude al Señor y pídele de su gracia para recordar lo que Él te ha enseñado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Somos bendecidos, Señor, por tenerla. Y, Señor, asumimos nuestra humana debilidad y nuestra incapacidad en muchas ocasiones, Señor, para no darnos cuenta cómo hemos errado el camino, Señor, evitando lo que es más importante. Y, Señor, cometemos un grave error cuando ponemos las estrategias, las ideas, las soluciones del hombre por sobre, Señor, lo que tú has enseñado en tu palabra. Señor, nosotros sabemos que no somos dignos de absolutamente nada, solamente merecemos el infierno. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has permitido en tu misericordia que podamos venir al conocimiento de tu verdad, que podamos tener un encuentro contigo por medio de Jesucristo, que podamos, Señor, tener una palabra viva y eficaz y completamente suficiente para salvar y para santificar. Y, Señor, que podamos recibir el Espíritu verdadero, el Espíritu Santo, para que nos guíe a esa verdad, no fuera de esa verdad, a esa verdad, tal como lo ha declarado. Señor, nosotros sabemos que la llenura del Espíritu es exactamente lo mismo, como dice tu palabra, que allá estar, Señor, completamente lleno con lo que la Biblia ha expresado. Nosotros sabemos, Señor, que la espada del Espíritu, como dice Efesios 6, es la palabra de verdad. Por lo tanto, Señor, no queremos desconectar el Espíritu de tu palabra, sino más bien, Señor, queremos ir a tu palabra sabiendo que el Espíritu nos ayuda a comprenderla. Y, Señor, en un mundo en donde hay tantas luces y tantas ideas que tratan de alejarse de lo que es el pensamiento de tu verdad, Señor, te pedimos, nos ayudes a ser fieles, Señor, a ser firmes y constantes, a no ser movidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni caer en el engaño, sino más bien, Padre, poder profesar con integridad que tu palabra es verdad. Queremos ser santificados en tu verdad. Señor, gracias por darnos el privilegio de avanzar en esta porción, que si tú lo permites continuaremos abordando en las siguientes semanas. Bendito sea tu nombre desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Amén.